Ya se dieron cuenta por el canto que tuvimos, gracias Señor, y por el título ahí en la pantalla, que el tema del mensaje de hoy es la gratitud de un pagano. Pero vamos a definir la palabra gratitud. Gratitud es un sentimiento que lo impulsa a uno a apreciar y a valorar el favor o el beneficio que otra persona le ha hecho a uno. Y no solo a valorar ese beneficio, sino también como a corresponderle de la misma manera a la otra persona. Eso es la gratitud. Y bueno, aquí se trata de un pagano que experimenta la gratitud. Y aunque no lo creamos, la gratitud la puede experimentar cualquier ser humano, ateo o creyente, o en el caso de un pagano que cree en muchos dioses, como es el caso del faraón de Egipto en los tiempos de José. Era pagano porque él creía en muchos dioses, incluso él creía que él era divino, que él descendía de los dioses, esa era la creencia de ellos, entonces era pagano. Pero a pesar de que era pagano, se convirtió en un modelo de gratitud. Incluso un modelo de gratitud para nosotros los cristianos. Entonces, si usted me acompaña a Génesis 45, versos 16 al 21, tenemos ahí una pequeña porción donde podemos aprender del modelo de gratitud de este señor, el faraón, en los tiempos de José. Y aprendemos tres cosas. La primera es que nosotros debemos sentir gratitud, debemos ser agradecidos. El verso 16 dice que y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. ¿Por qué se oyó la noticia en la casa de Faraón que habían venido los hermanos de José? ¿Saben por qué? Si usted lee el capítulo 45 completo, se va a dar cuenta que José estuvo llorando, pero de una manera, a gritos, que se oía en la casa de Faraón. Y claro, al oír ese llanto con esos gritos, pues la gente pregunta, ¿y qué está pasando, no? ¿Qué pasa con José? No es que vinieron los hermanos. Para los que no han estado o no conocen la historia, brevemente les digo por qué estaba llorando José. José hacía 20 años que no veía a sus hermanos, pero además de eso, José había sido vendido por sus hermanos como esclavo. Y entonces cuando vino una hambre a la tierra, los hermanos de José tuvieron que ir a Egipto a comprar comida y se encontraron con Sabnat Panea, que era el nombre que él tenía como egipcio. Pero no lo reconocieron, en cambio José sí. Y José decidió tratarlos estratégicamente, ponerlos a prueba para ver si se habían vuelto peor o estaban lo mismo o qué pasaba con ellos. Y entonces esta es la segunda vez que ellos vienen. Y la última prueba que José les ha puesto es que ha implantado en el costal o en el saco de Benjamín una prueba de robo. La copa de plata personal de él. Y entonces los mandó a requisar cuando habían salido de la ciudad. Ahí cayeron y estaban en un lío. En ese lío, Judá echa un discurso muy emotivo en el cual le ruega a Sabnat Penea, que es José, que por favor le permita tomar el lugar de su hermano Benjamín, porque él no quiere que su papá sufra la pérdida de otro hijo. Y eso lo conmovió y se dio cuenta que habían experimentado un cambio, una transformación. Y ya no aguantaba ese deseo de llorar y le pidió a los egipcios que estaban en el salón que salieran. Cuando el último salió, soltó el llanto. 20 años de separación, todo ese sufrimiento, todo lo que estaba pasando en ese momento, lo soltó. Y allá se oyó en la corte de Faraón y por eso preguntan, ¿y qué pasó?
No, es que los hermanos están acá. Y entonces, ¿cuál es la reacción del faraón y de sus siervos? Ahí dice, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Les gustó. ¿Y por qué les agradó? ¿Saben por qué? Porque estaban muy agradecidos con José. Para ese entonces José ya llevaba 9 años trabajando en la corte del faraón. Los primeros 7 años fueron administrando y dirigiendo la recolección de los 7 años de abundancia. Construir graneros y almacenar y prepararse para la época de las vacas flacas que vendría por 7 años. Y ya iban 2 años de hambre y de escasez. Y entonces estaban administrando lo que habían guardado. Ahí hay una lección, ¿verdad? Para nosotros. Trabaja todo lo que puedas y ahorra todo lo que puedas, ¿no? Y eso fue lo que hizo José. Y entonces ahora estaban vendiendo alimentos a las personas que venían de otros países a comprar. Y entonces estaban viendo los resultados del liderazgo y la administración de José. Y se dieron cuenta que habían sido bendecidos por José. Y estaban agradecidos. De manera que cuando se dan cuenta que los hermanos de José están allí, dicen, excelente, vamos a conocer a la familia de José. Les agradó. Entonces, el faraón es una persona que sintió gratitud. Y en ese sentido, nosotros, si él es un pagano y siente gratitud, ¿por qué nosotros no? Si ¿acaso es que Cristo nos da un corazón de piedra o nos da un corazón sensible, de carne, que siente? Entonces, por eso nosotros debemos ser expresivos y experimentar la gratitud. Aquí en Estados Unidos ya saben que tenemos un día de acción de gracias, el último jueves de noviembre, ¿no? Me imagino que algunos ya están planeando a dónde se van a ir ese fin de semana, ¿no? Los que tienen. Bueno, entonces, tenemos un día de acción de gracias, pero no vamos a esperar un año para dar gracias. La gratitud es una cosa que debe fluir. La gratitud es un sentimiento que lo debemos expresar espontáneamente y oportunamente. Entonces no tenemos que esperar un año. ¡Qué bueno! Este país es único en eso de celebrar un día de acción de gracias. Pero nosotros debemos saber que todos los días debemos darle gracias a Dios solo por abrir los ojos. Es que mire, si usted tiene vivienda, comida, familia y salud, ya tiene lo que necesita. Lo demás es añadidura, es añadidura. Y la verdad es que tenemos más que eso, mucha añadidura en nuestra vida, que a veces hasta nos estorba. Entonces, debemos ser agradecidos y expresar esa gratitud todos los días. Bueno, este faraón, como modelo de gratitud, también él expresó su gratitud. La sintió, pero también la expresó, la manifestó. Y acompáñenme ya al versículo 17 y 18. Y dijo Faraón a José. ¿Cuándo le dijo eso? Cuando supo que estaban ahí los hermanos. Lo llamó y le dice, venga acá. Y entonces le dice, di a tus hermanos, haced esto. Cargad vuestras bestias e id y volved a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Le da una orden. Y la orden es, vayan y traigan, que le diga a sus hermanos que vayan y traigan a la familia. En total 70 personas se iban a mover
a Egipto. Entonces, el faraón no le estaba diciendo a José, venga acá, gracias por los servicios prestados. No le dijo gracias, pero sí le dio una orden que expresa gratitud. Vayan a Canaán y traigan a su papá y a su familia. Eso era una manifestación de gratitud. ¿Por qué Faraón hace eso? Mire, si pudiéramos meternos en la mente del Faraón en ese momento, y eso es imposible, pero vamos a suponer, yo estoy seguro que el Faraón pensó así: José salvó a mi nación del hambre. Nos salvó. Si no es por él, estaríamos muertos de hambre. Ahora yo voy a salvar su familia. Me corresponde hacer eso. Acuérdese que la gratitud es un sentimiento que lo impulsa a uno a valorar, a apreciar el beneficio o bendición que otra persona ha sido para uno. Y eso lo sintió el faraón. Pero también él siente, ese sentimiento lo impulsa a él a corresponder de la misma manera. Entonces, José salvó mi país, yo salvo su familia. Yo creo, no me cabe duda, que eso era lo que había en la mente del faraón. No todos expresan su gratitud de la misma manera. Por ejemplo, un faraón no le dijo a José gracias, pero le está dando una orden: traiga a su familia. Que vayan en sus bestias y recojan la gente y la traigan para acá. Es una orden de gratitud. Y lo digo porque a veces, no de aquí de la congregación, yo he escuchado a esposas que se quejan que mi esposo no me ama o no es agradecido con todo lo que yo hago. Soy su secretaria, soy su mamá, soy su todo, ¿no? Pero es que no todos expresamos el amor y la gratitud de la misma manera. Incluso he escuchado jóvenes que dicen, o adultos también, mi papá o mi mamá nunca me abrazaron o me dieron un beso. Y yo creo que los padres deben abrazar a los hijos y besarlos. Y yo creo que los esposos deben también abrazar a las esposas y besarlas y decirles cosas. Pero en realidad no todo mundo expresa de la misma manera. Hay gente que de una manera muy espontánea abraza, besa y dice te amo y ¡mua! ¿Ya? Son así. Y hay otros que no, que están ahí como así. Y si quieren, en la hora de la bienvenida se nota. En la hora de la bienvenida se nota, ¿no? Entonces uno, pues, yo me dejo abrazar y abrazo. Y si no, pues, no abrazo, ¿no? Pero si quiere un abrazo mío, abrázeme y yo lo abrazo también. Entonces, pero porque no expresamos de la misma manera. Entonces no se queje. Y mucho menos compare a su esposo o a su esposa con otra persona. Porque no somos iguales. No somos iguales. Más bien, póngase a pensar, bueno, mi esposo o mi esposa no me besa, no me abraza, pero ¿en qué otra manera me estará expresando él o ella su afecto o su gratitud? Ay, pues me dio un regalo, ¿no? Tal día. Oh, pues me dedica mucho tiempo. Siempre está conmigo. Son expresiones de amor y de gratitud. ¿Ya? Seguimos adelante con eso. Ya me estaba perdiendo. Eso es un conejo. Un conejo. Ahora volvamos aquí al texto bíblico. ¿Saben? Me gusta mucho la invitación del faraón donde dice, porque yo, a ver, ¿no es ahí? Tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí. Ahí está la invitación del faraón. Venid a mí.
Y yo estuve mirando varias versiones de la Biblia y hay una por allá que dice, y venid aquí. Y entonces revisé más versiones y casi todas dicen, venid a mí. Y entonces me gustó esa frase, porque me recuerda las invitaciones de Cristo Jesús. Por ejemplo, Jesús dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y también dice, venid a mí y os haré pescadores de hombres. Y en Juan 7:37 dice Jesús, está en una fiesta judía de esas solemnes, y él se pone de pie cuando el sacerdote está derramando una jarra de agua en un rito que tenían. Y se pone de pie Jesús y grita, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Venga a mí. Entonces me recuerda esa invitación del faraón a la familia de José, venid a mí, me recuerda las invitaciones de Cristo Jesús. Y hay muchas más invitaciones de Cristo Jesús muy interesantes, pero volvamos al tema de la gratitud. La invitación del faraón era a que en vez de estar viajando de Canaán a Egipto por caminos cada vez más peligrosos, porque cuando hay escasez, la violencia crece. Entonces, en vez de estar haciendo eso, de venir por comida, vénganse ustedes donde está la comida. Eso quiere decir, vengan acá para que aquí llenen su estómago. Era una invitación a llenar el estómago. Pero era una invitación de vida, porque si uno no llena el estómago se muere, ¿verdad? Entonces era una invitación de vida en cierta manera. Pero la invitación de Cristo es a llenar el corazón. ¿Y de qué tiene hambre el corazón humano? Tiene hambre de aceptación. Y Dios nos acepta en Cristo. El corazón humano tiene hambre de seguridad. Y Dios nos da seguridad en Cristo. El corazón humano tiene hambre de propósito y de importancia. Y en Cristo, Dios nos da propósito y nos da importancia. Y a estas cosas le llamamos el regalo de la vida eterna. Y el regalo de la vida eterna se recibe por fe. Está bueno este faraón como modelo de gratitud, ¿verdad? No solamente siente gratitud, sino que expresa la gratitud. Pero también el faraón materializó su gratitud. Materializó su gratitud. Debemos materializar nuestra gratitud. Y acompáñenme ahí al verso 18. Y tú, ¿está hablando el faraón con quién? ¿Me pregunta o me dice? ¿No están seguros con quién está hablando? Con Sabnat Penea, porque el faraón le dice a José Sabnat Penea, pero Sabnat Penea es José. Entonces le dice a José, y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque de la riqueza de la tierra de Egipto, o la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Qué invitación, ¿no? Pero lo que yo noto acá es que el faraón está empoderando a José 3 veces. El primer empoderamiento es a que él empodere o mande a otros. Le dice, y tú manda a hacer esto, tomaos de la tierra. Empoderar es muy importante. Mire, hay en el mundo realmente 2 clases de organizarse en los seres humanos. Una donde el Estado o el rey o el dictador o el gobierno toma todas las decisiones y ahí tiene toda la autoridad.
y otra donde el pueblo es el que tiene la autoridad. Y en las iglesias también están organizados así, ¿no? Hay iglesias donde el pastor tiene toda la autoridad, o una familia, o 2 o 3. Y hay iglesias donde la autoridad está en la membresía. Hay que organizarse de alguna manera, porque si no hay alguna organización no va a marchar. Pero quien esté a cargo tiene que empoderar, tiene que delegar, porque no hay manera de hacer todo. Hay que empoderar. Y empoderar es delegar autoridad. Y bueno, aquí en OREP estamos organizados por ministerios, que finanzas, que adoración, que jóvenes, que educación cristiana. Cada grupito de eso está empoderado para tomar decisiones. ¿Y que meten la pata? Sí. Sí. Pero pues también aprendemos por error, ¿no? Entonces tienen permiso para equivocarse, pero no mucho. Entonces, toca empoderar. Y entonces el faraón, en vez de ponerse a hacer las cosas él, le dice a José: y tú manda, te empodero. Y ahí, ¿qué hace José? Va y empodera a otros, ¿no? Y entonces eso consistía en que tomaran de la tierra de Egipto carros. Eso también es empoderamiento. Facilitarle a las personas las herramientas y las cosas con que hacer el trabajo. Iban a usar los carros de Egipto. Los podemos imaginar de 2 clases, no había sino 2 modelos de carros en ese tiempo. Carros con ruedas de madera, y habían de 2 pasajeros, que eran los carros como de la guerra. Uno que va ahí manejando y el otro que va tirando flechas o lanzas. Y estaba el otro carro donde cabían como 4. Y probablemente estaba hablando de ese tipo de carros tirados por caballos. Y eso iba a facilitar mucho la transportación para las mujeres, los niños y las personas que no pudieran caminar una jornada muy larga. Entonces facilita esos carros. Eso también es un empoderamiento. Y también los empodera de otra manera. Y no os preocupéis por vuestros enseres. ¿Qué son los enseres? Los enseres son todas aquellas cosas que tenemos en la casa para cocinar, para limpiar, para descansar, y las herramientas de trabajo que tienen ahí en el garaje. Todo eso son los enseres. Un montón de a veces de cosas viejas, ¿no? O cosas muy útiles. Son los enseres. Entonces miren lo que el faraón les dice. Y no se preocupen por todos esos enseres. Nada más arranquen para acá. Y aquí le vamos a dar ropa y todo nuevo. Cuando nosotros vamos a cambiar de casa o de apartamento, cierto que eso es muy aburrido. Porque tienes que coger todos tus enseres y comenzar a empacar. Y entonces usted se da cuenta que tiene demasiadas cosas, demasiadas añadiduras. Y entonces vende, bota, regala y empaca. Y luego lleva todo lo que empacó, lo desempaca y lo acomoda. ¡Wow! Es todo un lío. Pero aquí, a estas 70 personas de la familia de José, no tenían que hacer nada de eso. Simplemente como estuvieran, se suben a los carros y vámonos para Egipto. Allá vamos a tener todo nuevo, vida nueva, con cosas nuevas. Fabuloso, ¿verdad? Eso es una cosa que la experimentaron, una bendición tremenda. Yo creo que los niños en esos carros venían felices. Imagínense un niño de hace 3.500 o 4.000 años subido en un carro de esos. ¿Ah? Excelente. Y las señoras llegar a tener casa nueva, con ropa nueva, enseres nuevos, ollas nuevas, todo nuevo. Fabuloso, fabuloso. Bueno, hermanos, cuando el Señor nos llama a su presencia, nosotros no nos queremos ir. ¿Por qué? Porque tenemos muchos enseres y muchos apegos. Y aquí estamos muy bien.
Pero el Señor nos llama, pero nos ofrece todo nuevo. El Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya se los hubiera dicho, ¿no? Entonces, nuestro carpintero por excelencia se fue hace 2000 años a preparar morada para nosotros. Y cuando nos llame a su presencia, pues nos va a dar pesar dejar todo lo que tenemos. Pero hermano, piense que todo va a ser nuevo, excelente, maravilloso. Bien, se cuenta, bueno, estamos hablando de expresar la gratitud. Y para esto hay una historia muy, muy interesante, que yo creo que si usted se la aprende, se la puede contar a sus hijos o a sus nietos esta noche. Resulta que una hormiguita estaba cansada y acalorada de andar. Y entonces se acercó a un arroyo para tomar agua y como que se inclinó mucho y se cayó y se la llevó la corriente. Imagínense, una hormiguita se la lleva la corriente, ¿qué puede hacer? De modo que entonces había una paloma que estaba observando y la paloma voló, cortó la hoja de un árbol y se fue donde iba la hormiguita y depositó la hoja cerca de la hormiguita y la hormiguita la agarró y se subió y la hoja la sostuvo hasta que se atrancó ahí en la orilla y se bajó la hormiguita. Al ratito la hormiguita oye que un cazador se está alistando para dispararle a la paloma. ¿Y sabe qué hizo la hormiguita? La hormiguita no comenzó a buscar a la paloma para decirle gracias, porque ¿cómo le dice gracias a una hormiga a una paloma? No se puede. Entonces la hormiguita, cuando vio que el cazador le iba a disparar a la paloma, corrió, se subió por el pie o el zapato del cazador y lo picó en el tobillo y le inyectó un poquito de su veneno y el cazador se quejó. ¡Ay! Se quejó el cazador. Y entonces la paloma oyó y voló y voló. Y así se salvó la paloma. No le dijo gracias, no pudo decirle gracias la hormiga a la paloma, pero hizo algo por ella. Entonces nosotros debemos expresar o materializar nuestra gratitud, si no con las personas que nos han beneficiado, pues con alguna otra persona, de alguna otra manera. Puede ser ayudando a una persona o a una familia, puede ser impulsando en alguna manera el reino de Dios o puede ser prestando algún servicio en la comunidad. Pero hay que soltar esa gratitud y el corazón se va a sentir muy feliz. Hay que materializar esa gratitud en alguna manera. Vuelvo y les digo, si solo tuviéramos techo, comida, ¿qué más? Salud. ¿Y qué más? Techo, comida, salud y familia. Y familia, porque si uno solo es tremendo. Uno por ahí solito. Pero familia, techo, comida y salud, ya tiene todo, ya tiene todo. Y lo demás es añadidura. Los que estudian el cerebro, y el cerebro es un órgano que no lo habían estudiado por muchos años, porque el cerebro es el que estudia todo, pero no habíamos estudiado el cerebro. Y entonces por allá, a finales del siglo pasado, por el 2000, alguien dijo, no, tenemos que estudiar el cerebro. Y entonces los gobiernos y todo, y los que tenían dinero dieron donaciones y se está estudiando el cerebro. Y han descubierto cosas tremendas. Ya los científicos han sacado libros acerca del cerebro. Entonces yo leyendo uno de esos libros, encontré que
pues uno tiene millones de neuronas y esas neuronas se comunican entre ellas con impulsos eléctricos, pequeñas cargas de electricidad. Y tienen mapas del cerebro, que el hemisferio derecho y el izquierdo, y que aquí en esta zona es donde se activa cuando la persona está en el arte, en la música. Pero esta es la otra área cuando la persona está trabajando con matemáticas, por ejemplo. Es diferente. Y entonces han encontrado que cuando una persona se está quejando, se está amargando y se está lamentando, gasta cierta cantidad de energía. Pero cuando la persona se está relajando, está dando gracias, está celebrando, gasta la misma cantidad de energía. La misma cantidad. Entonces se trata de una decisión. ¿En qué vamos a invertir esa pequeña cantidad de energía en el cerebro? ¿Para quejarnos, lamentarnos y llorar y creernos víctimas? ¿O para darle gracias a Dios y a la gente? Y eso, si uno se queja y se lamenta e invierte la energía en ese sentido, eso hace que el cuerpo suelte ciertas sustancias que son tóxicas y que nos van a enfermar. Y cuando alabamos, cuando experimentamos gratitud, cuando la expresamos, entonces eso hace que el cuerpo suelte otras sustancias que nos hacen sentir mejor. ¿Cuál es el negocio? El negocio es ser agradecido. Vale la pena. Y aquí tenemos un dibujo que podríamos llamar motivador de gratitud. Son 2 círculos. Y entonces la idea es que usted pone en el círculo del medio, pone su nombre. Ahí donde dice agradecido por, usted pone ahí su nombre. Y luego alrededor hay unos espacios y en cada espacio usted va escribiendo un motivo. Cuando llena todo ese círculo, está usted rodeado de motivos de gratitud. Por eso le digo que se llamaría motivador de gratitud. Y se va a sentir mejor en ese ejercicio. Pero yo me puse a pensar, dibujar esto y entregarle a cada hermano el domingo y darle un lápiz y pedirle que lo haga, va a ser como media hora. Entonces no podemos hacer ese ejercicio, pero sí podemos hacerlo mentalmente y pensar en 5 motivos de gratitud. 5. Y darle gracias a Dios por cada uno de esos 5 motivos. Pero no vaya a contar familia, salud, techo, ¿y qué más? Y familia, ya lo dije. Comida. Es 4. Porque eso es básico. Y el Señor nos garantiza eso, nos da eso. Entonces no tenemos que ponerlo. Piense en otros motivos. 5. Y le da gracias a Dios por esos otros motivos extras. Y eso le va a hacer sentir mejor en esta mañana o en esta tarde, porque ya es más de mediodía. Y esa sería una manera de practicar el motivador de gratitud. ¿Y cómo vamos a corresponder? Porque gratitud es el sentimiento que lo impulsa a uno a valorar los beneficios que ha recibido, o que también lo impulsa a uno a corresponder de la misma manera. ¿Cómo va a corresponder? Sirviéndole a una persona, impulsando el reino de Cristo y también sirviendo a la comunidad en alguna forma. Pónganse de pies. Bueno, esto se hace individualmente. Individualmente cada uno en su mente le va a dar gracias a Dios, va a pensar en esos 5 motivos y le va a ir dando gracias por cada uno de ellos.
Pueden ser personas, pueden ser cosas, pueden ser experiencias que ha tenido. Fuiste de vacaciones. No todo el mundo puede ir de vacaciones. Ahora puede decirle, Señor, ¿hay alguna persona a la cual yo debería darle gracias? Podría mandarle un mensaje de texto de gratitud. O mejor, darle las gracias personalmente. Piense en alguien y decida cuándo y cómo lo va a hacer. También puede pensar, Señor, ¿cómo puedo yo materializar mi gratitud hacia ti? Muéstrame una persona a quien yo le pueda beneficiar en alguna manera. ¿O cómo puedo contribuir a impulsar tu reino? ¿O cómo puedo servir a la comunidad? Y ahora, mientras usted está ahí hablando con el Señor, yo le voy a leer lo que el Señor te diría en este momento. El Señor en este momento te diría, amado mío, te proveeré de todo lo que necesitas conforme a las riquezas que tienes en Cristo Jesús. Así que no te preocupes por tu vida, qué comerás o qué beberás, ni por tu cuerpo, cómo vestirás. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjate en las aves del cielo. No siembran, no cosechan, ni almacenan en graneros. Yo las alimento. ¿No vales tú mucho más que ellas? ¿Podrás, por mucho que te preocupes, añadir una sola hora al curso de tu vida? ¿O podrá la preocupación proporcionarte refugio y ropa? Observa cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, ni siquiera el rey Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Y si así visto a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no haré mucho más por ti, amado mío? Así que no te preocupes diciendo qué comeré o qué beberé o con qué me vestiré, porque la mayoría de las personas anda por la vida tras todas estas cosas y yo ya sé que las necesitas. Más bien, busca primero mi reino y mi justicia, y todas estas cosas te serán añadidas.